ya estamos en directo desde la librería Alberti, nuestros encuentros en directo en casa, como desde hace ya unos meses. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo. Ahora empiezan a llegar todos nuestros amigos y lectores. Es muy emocionante ver bueno, pues cómo van apareciendo las líneas de los alias de todos nuestros amigos con sus imágenes. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde también aquí. La verdad es que creo que va a ser una presentación, bueno, pues muy esperada, sobre todo, en la biografía de la luz de Pablo II, un libro del cual ya teníamos tantos amigos y lectores que estaban preguntándonos por él desde hacía meses. Y bueno, por fin, recién salido del horno de la editorial Galaxia, y esta tarde aquí, pues tenemos la inmensa suerte, no solamente de que Pablo II haya querido volver a la librería Alberti, donde ya muchas veces nos hemos encontrado con él para hablar de literatura, de sus novelas, ¿no? Y tenemos la suerte de que está Joan Garrida, editor de Galaxia, es la mano que cocina esa masa de pan caliente y que convierte en estos bellos libros. El catálogo de Galaxia Gutenberg es uno de los catálogos más exquisitos y más completos que existen en el panorama actual editorial español, y el catálogo es el DNI de un editor. Muchísimas gracias, Jan, por haber venido aquí desde Barcelona. También es muy emocionante verte aquí. Hemos pasado muchos meses, antes te veíamos muy a menudo, ¿no? Los encuentros en Alberti. Siempre hemos hecho muchísimas presentaciones con vuestros autores, y estos meses pues nos están obligando a hacerlo de esta manera. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí. Yo estoy deseando escucharte, Pablo, escucharte, Joan, y bueno, hay tantísima gente también pendiente de esta charla hoy y de la lectura de este libro. Así que este es vuestro espacio. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. No, yo es que estoy tan contento de estar aquí porque llevamos más de un año, ¿no? Seguramente sin poder venir al Alberti, y yo creo que está muy bien esto de ir recuperando los buenos viejos hábitos, ¿no? Como el de venir a la librería Alberti para conversar sobre libros. Y yo creo que tiene que llegar el momento en que no solo los lectores, sino toda la sociedad española dé las gracias a los libreros, porque lo que habéis hecho, libreros como vosotros, ¿no? Lola y tus compañeros aquí en la Alberti y el resto de librerías en toda España, ha sido un trabajo que yo creo que es muchísimo de agradecer. Es decir, estuvierais abiertas o cerradas las librerías, más abiertas, más cerradas, por horas o todo el día, pero siempre habéis puesto los libros a disposición de los lectores, y eso, en el tiempo que hemos pasado y estamos pasando, es muchísimo de agradecer. O sea que de verdad tiene que llegar el momento en que todo el país os haga un homenaje, porque os lo merecéis de verdad. El homenaje es esto, poder tener también. Un libro como este y a autores como Pablo y claro. Gracias. Y bueno, Pablo, en fin, oye, este es el libro número 12 tuyo, creo. Bueno, has visto que no lo hemos estudiado, pero ya se ve quién es la luz y quién es la sombra, ¿no? Pero incluso las mascarillas, mira, ¿ves? La tuya, mira, ¿ves? Si lo hubiéramos estudiado. Pero sí, este es tu libro número 12, creo. Yo tengo que decir que este es verdad, es lo que decía Lola, es un libro esperadísimo, pero es que además de un libro esperado, yo creo que es un libro de una importancia capital. Es un libro de una ambición, en el buen sentido, literaria, existencial, de pensamiento, de una gran altura. Yo creo que se publican pocos libros de pensamiento como el que es Biografía de la Luz. Es decir, alguien como Pablo, que se enfrenta en más de 550 páginas a los grandes temas que él toma como esqueleto, como camino a seguir el Evangelio, pero a partir de ahí es que este es de aquellos libros que sí que se puede decir que habla de todo lo humano y lo divino. Es decir, es un libro
que no deja ninguno de los grandes temas sin enfrentarse a él, en ese camino que lleva Pablo y al que nos invita a todos a participar para ir de la sombra hacia la luz. Pablo, este es como he dicho, tu 12º libro, si no voy equivocado, pero la mayoría de tus libros son obra narrativa, ¿no? En cambio, de ensayo a ensayo, este quizás sería el segundo después de Biografía del Silencio. Entonces, ¿por qué volver al ensayo después de Biografía del Silencio? Después de Biografía del Silencio has publicado El olvido de sí y Entusiasmo. Es decir, ¿por qué vuelves ahora al ensayo? Y por lo tanto, ¿de dónde nace este libro? Bueno, lo primero también yo quiero, además de desearos buenas tardes, pues agradecer en primer lugar a Joan Tarrida. Es un lujo poder tener un editor como él, lo digo de corazón. Nuestra relación profesional ha derivado en relación de amistad y esto es maravilloso, ¿no? Gracias por seguir apostando, ¿no? por mis libros, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer a todos los libreros, en especial a la librería Alberti, que me acoge esta tarde en esta casa, en su casa. Y bueno, porque yo creo que me estáis tratando, libreros, pues fenomenal, así que os lo agradezco de corazón, ¿no? Y luego también una palabra de agradecimiento muy especial a todos los lectores, en especial a los que estáis aquí acompañándome presencialmente y también a los que estáis detrás de una cámara participando en este acto, y a todos los demás, ¿no? Yo tengo con mis lectores una relación muy estrecha, yo creo que especial, no creo que la mayoría de los escritores se relacionen tan íntimamente, tan estrechamente, ¿no? Porque muchos me escriben, invierto todos los días un tiempo para contestarles, hay una relación muy bonita, ¿no? Así que gracias por apoyarme, ¿no? en la lectura y en fin, no solamente es un éxito comercial, ¿no? O sea, lo que está sucediendo con algunos de mis títulos, sino sobre todo existencial, ¿no? Es decir, que ayuda a tantas personas, ¿no? Y luego ya para responder, ¿de dónde nace este libro? Pues este libro nace fundamentalmente del silencio. Es decir, para mí, silencio y luz son las dos caras de la misma medalla. La práctica del silenciamiento interior, lo que llamamos la meditación, me ha ido conduciendo de manera progresiva hacia la luz, hacia la mayor claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se sienta a meditar, pues en su cabeza hay muchas ideas, parloteo interior, ruido, confusión, y a la medida en que eso se va silenciando, se va callando, pues empiezas a tener más claridad, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que se ilumina? Pues lo que se ilumina fundamentalmente es tu vida, ¿no? Es tu vida, es decir, vas teniendo más claridad en torno a para qué has venido a este mundo, qué tienes que hacer aquí, se ilumina también tu propia sombra, tu propia fragilidad, se ilumina el rostro de los demás, les ves más hermosos, se ilumina la vida, ¿no? O sea, ahora bien, tengo que decir que este camino del silencio a la luz no es un camino sencillo ni directo, sino que es más bien largo y sinuoso. Quiero decir que para llegar al núcleo de luz que somos, todos estamos llamados a la iluminación, pues hay que atravesar, primero romper nuestros mecanismos de defensa, nuestras resistencias, nuestro envoltorio, ¿no? La manera que tenemos de protegernos de la vida, y luego atravesar todo un territorio oscuro, de sombras, por seguir la terminología de Jung, bueno, pues que nos hacen sufrir, ¿no? Con esto quiero decir que este libro nace en un periodo de oscuridad, ¿no? Quizás es que haya que gestar las obras en la oscuridad para luego poder alumbrarlas, ¿no? y darlas a luz, ¿no? Y yo lo que he descubierto es que para orientarme en esa oscuridad, que a veces muy tenebrosa, pues he necesitado un mapa para poder guiarme, ¿no? O sea, y he encontrado ese mapa en seguramente el que es el texto más importante de nuestra tradición occidental, que son los Evangelios, un texto que yo ya conocía, que estaba muy familiarizado, pero sin embargo, desde la óptica de la meditación, desde el silencio, me ha revelado una cara que yo desconocía, ¿no? Es decir, leo los Evangelios como mapas de la conciencia, no como mapas para guiarnos en ese territorio desconocido que es la conciencia, ¿no? Y
tengo que decir que yo soy el primer sorprendido, que no imaginaba que había un tesoro tan enorme, ¿no? Y bueno, pues con lo mejor que he sido capaz de sacar de mí mismo, pues lo he intentado compartir en esta biografía de la luz, ¿no? Pero habrá gente creyente que estará más familiarizada con el Evangelio y por tanto reconocerá los fragmentos de los que hablas. Bueno, al fin y al cabo el Evangelio es uno de los textos fundamentales del mundo occidental, por lo tanto, quien más quien menos lo conoce. Pero ¿este libro se dirige a creyentes? ¿Se dirige a creyentes y no creyentes? ¿Lo leerán distinto? ¿Tú qué crees? Pues yo este libro lo oriento a todos los buscadores espirituales. Es decir, que todas las personas que tengan un interés por la vida interior, que no se conformen con el cuerpo y con la mente, sino que también quieran entrar en ese paisaje que es el espíritu, pues para ellos va dirigido con independencia de su confesionalidad o de su agnosticismo, ¿no? En ese sentido, Biografía de la Luz no es un libro confesionalmente cristiano, aunque yo sea cristiano, pero sí que es culturalmente cristiano, ¿no? El Evangelio admite múltiples lecturas, ¿no? Y precisamente su carácter sagrado lo demuestra en que cada generación, incluso cada persona, está llamado a leerlo de una manera nueva, ¿no? O sea, y puede descubrir en él un depósito de sabiduría extraordinario, ¿no? Precisamente en esa capacidad que tiene de descubrir nuevas riquezas, ahí revela su carácter sagrado, ¿no? Se me ocurre decir pues, tres lecturas fundamentales. Está la lectura literal o mítica, ¿no? Que es la primaria y que seguramente es la que en primera instancia pues, a todos nos ha llegado, ¿no? Más infantil, pero que también es necesaria y buena. Luego está la lectura histórico-crítica, más exegética, más rigurosa, fue la que yo conocí cuando en mis años de seminario, de estudio de teología y de filosofía y de Sagrada Escritura, y bueno, pues es una mirada necesaria, pues, más rigurosa, más científica, el texto, ¿no? la historia, ¿no? Y luego está la mirada o la lectura teológica, que es una lectura pues fundamentalmente orientada a las personas que comparten o compartimos esta fe, ya de Jesús, no solamente personaje histórico, sino como hijo de Dios, ¿no? Pero yo he intentado, y por eso creo que este libro es para todos, ¿no? Que, digamos, prescindir o hacer abstracción de todas estas lecturas que más o menos conozco y comparto, y leerlo de una manera muy virgen, ¿no? Diferente, ¿no? ¿Y en qué sentido diferente? Pues en el sentido de que he intentado hacer una lectura personal y mística, ¿no? Personal significa que el texto no habla de otros, sino que habla de ti, habla de mí, habla de lo que nos pasa a todos, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar un poco en qué sentido. Y mística significa que no relata tanto sucesos externos, acontecimientos, cuanto sucesos interiores, ¿no? Es decir, fenómenos de conciencia, lo que nos pasa por dentro, ¿no? Esta óptica yo creo que es bastante inédita, bastante insólita, ¿no? O sea, y quiero decir una cosa más, ¿no? O sea, sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que, con toda modestia, porque aunque el libro sea muy ambicioso, no por eso deja de ser modesto, como no puede ser de otra manera, a la hora de afrontar la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, yo creo que este libro quiere abrir una puerta a, ¿cómo decirlo?, sin resultar demasiado pretencioso, ¿no? O sea, a un nuevo paradigma espiritual. O sea, yo creo que el viejo paradigma espiritual está caduco. No hay más que ver el arte, la filosofía, la religión. Por supuesto que hay flores, ¿no? que hay también ebullición y cosas que están pasando, ¿no? Pero el arte, en su mayor parte, ha renunciado a la belleza, se conforma con la expresividad. El pensamiento ha renunciado a la verdad, se conforma con el método, con la semiótica, con el lenguaje, ¿no? La religión, el cristianismo, no ha renunciado a la verdad y el bien, sigue hablando de esto, ¿no? Pero quizás lo está hablando desde un lugar anacrónico que no acaba de llegar a las personas, ¿no? Y se está abriendo un nuevo paradigma, que quizás pudiera ser recogido con la palabra conciencia, o con la palabra misterio, con la palabra ser,
donde nos podemos encontrar todos, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es que a lo mejor el cristianismo ya no puede ser el paradigma espiritual hegemónico, ¿no? Sino que los que nos sentimos cristianos podemos colaborar, aportar nuestra tradición, ¿no? O sea, para la construcción de ese paradigma más universal, emergente, que incluye a todos, ¿no? O sea, y a lo mejor descubrimos en esta actitud más modesta que llegamos a la verdadera esencia del cristianismo, ¿no? Pero siguiendo esta línea y como ejemplo de lo que el lector se va a encontrar en este libro, por ejemplo, en el primer apartado, que es cuando José sabe que la persona a la que quiere está embarazada sin que él sea el responsable, digamos, reacciona, ¿no? Y tú tratas esta reacción de una forma que yo creo que puede servir muy bien de ejemplo de lo que estabas hablando, ¿no? De lo que se va a encontrar un lector que lo lea desde el punto de vista cristiano o un lector que lo lea desde el punto de vista, desde otro punto de vista, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de esto? Me gusta mucho porque realmente el libro va de eso, ¿no? O sea, ¿el libro de qué va? Pues el libro va, o sea, yo he intentado un acercamiento triple, que yo lo llamo, por una parte, existencial, primera cosa, segunda, meditativo, ¿no? Y tercero, poético o artístico, ¿no? O sea, existencial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo he descubierto que todos los problemas que un ser humano se pueda plantear, ¿no? El amor, la muerte, el miedo, la enfermedad, la amistad, la traición, el trabajo, todos tienen no una respuesta, pero sí una propuesta de trabajo en el Evangelio, ¿no? O sea, y esto es maravilloso, ¿no? Porque necesitamos como una plantilla o una serie de recursos desde los que iluminar pues las cosas que nos suceden, ¿no? O sea, entonces, en el caso concreto que tú me decías, ¿no? de José, ¿no? O sea, José se encuentra con que la mujer a la que ama pues está embarazada y entonces, pues por una parte, él, que está muy enamorado, de hecho ese epígrafe lo titulo El enamorado, pues quiere estar con ella, quiere estar con María, pero por otra parte, pues se da cuenta que su tradición le dice que tiene que repudiarla, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el conflicto? Pues él se plantea el conflicto entre lo que le pide la sociedad, ¿no? Lo que le pide la ley y lo que le pide su conciencia, ¿no? O sea, es decir, y este es un conflicto que nos encontramos todos continuamente, ¿no? Es decir, hacer lo que nosotros consideramos que hemos de hacer o lo que nos pide la sociedad, la presión del qué dirán, tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues en este epígrafe cuento cómo José soluciona o disuelve este conflicto, ¿no? O sea, no quiero decir cómo, porque entonces ya ahorraría la lectura de este epígrafe, ¿no? Pero así cada unidad plantea un dilema existencial, ¿no? Y se muestra cómo no resuelve, sino disuelve espiritualmente esta cuestión, ¿no? O sea, qué es lo que nos impele a poner en juego, ¿no? O sea, esa sería la primera lectura, es la existencial, ¿no? O sea, cada capítulo aborda un problema humano, ¿no? Luego está la lectura meditativa, ¿no? Que es lo que también apuntaba antes de que el Evangelio no cuenta cosas de fuera, sino de dentro. Por ejemplo, por dar también, ilustrarlo con un botón de muestra, pues el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo todos sabemos que es la parábola de un joven que pide su parte de herencia a su padre, luego se marcha, la dilapida, y llega un momento donde se encuentra pues que está viviendo de una manera vil y degenerada, ¿no? Y entonces pues se acuerda de lo bien que vivía en casa y retorna y se encuentra pues que su padre le está esperando y le abraza y le hace una fiesta, ¿no? Esa es la parábola que todos conocemos, pero yo lo que he descubierto leyendo el Evangelio es que esto es lo que nos puede pasar a nosotros también por dentro, ¿no? Es decir, que llega un momento en la vida donde seguramente muchos de nosotros, por no decir seguramente todos, la mayoría, pues nos hemos encontrado ante un buen plato de algarrobas, ¿no? Es decir, comida de cerdo, es decir, algo que no nos corresponde, ¿no? Y que nos degrada, ¿no? Y entonces recapacitamos, ¿no? Dice el Evangelio, se puso a pensar, ¿no? Pues nos ponemos a pensar, ¿no? Y entonces emprendemos el viaje de regreso ¿a dónde? Al hogar, a la propia conciencia, ¿no? Entonces hay un punto de inflexión en nuestra vida donde ya dejamos de vivir hacia afuera, dilapidando, ¿no? O sea, y empezamos a retornar a casa, ¿no? A lo esencial, ¿no? O sea, a la interioridad, ¿no?
¿Y qué es lo que descubrimos cuando regresamos, ¿no? Pues descubrimos que está nuestro Padre, es decir, el origen, el yo profundo, para abrazarnos, ¿no? O sea, y que todos estamos llamados a vivir este abrazo, ¿no? Y en la medida en que lo vivimos, pues nos reconciliamos con nosotros mismos, ¿no? Esa sería la segunda lectura. Entonces descubro en cada fragmento, bueno, los he seleccionado, más de un centenar, que me parece que son paradigmas de lo que nos pasa cuando hacemos la aventura interior, ¿no? Y por último, pero no menos importante, quizás diría casi que es mi favorito, ¿no? O sea, y que nada más lo hago como pinceladas en cada uno de los pasajes, ¿no? Que es la lectura artística o poética. Y es que yo descubro que más allá de todo lo que podamos decir a nivel reflexivo, el Evangelio tiene una lectura contemplativa, ¿no? Y contemplativa no en la clave del silenciamiento que he hablado antes, sino en la clave de la imagen, ¿no? Por eso hablo de poética, ¿no? Es decir, que los pensadores funcionan con ideas, los artistas con imágenes, ¿no? Pues he descubierto que el Evangelio, bueno, no es un gran descubrimiento, pero sí entrar en ello, ¿no? El Evangelio está lleno de imágenes, ¿no? El camino, la fuente, la noche, la montaña, el grano de mostaza, la barca, está lleno de imágenes, ¿no? El alma necesita imágenes, ¿no? O sea, nosotros soñamos con imágenes, no soñamos con ideas, ¿no? Entonces, entrar en esas imágenes contemplativamente, inhabitar en ellas, ¿no? Te abre a una lectura, a una experiencia de la palabra, no sé, maravillosa, ¿no? O sea, yo nada más la apunto, ¿no? O sea, como un territorio por explorar, ¿no? Así que, bueno, pues hay tanto, ¿no? Sí, a lo largo del libro te vas dirigiendo muchas veces al lector. Es decir, ¿no? Hay un nosotros al que interpelas, pero al mismo tiempo este libro nace mucho de ti y de una crisis profunda propia, ¿no? Y el libro está conformado por estos 105 apartados, digamos, y un prólogo y un epílogo, ¿no? Donde ahí hablas mucho de ti mismo, ¿no? Este es un libro muy, muy personal. Bueno, en realidad todos mis libros son personales. O sea, yo creo que no funciona lo que no es personal, es decir, lo que no brota de lo más íntimo tuyo no funciona, ¿no? Siempre digo que lo más personal es lo más universal, ¿no? Es decir, que ya podemos llegar a muchos si realmente llegamos a nosotros mismos, pero si no llegamos a nosotros mismos difícilmente, ¿no? Podemos llegar, ¿no? Lo que pasa es que salvo el epílogo y el prólogo, que digamos que es claro que estoy hablando directamente de mí mismo, en los demás no aparece el yo que aparecía en Biografía del Silencio o en otros títulos míos, ¿no? Porque he hecho un ejercicio, yo creo que no me he sentido preparado para hacerlo hasta ahora, que tengo 57 años, ¿no? O sea, y el ejercicio ha sido escribir sin ego. Esto es la bomba, ¿no? O sea, porque en definitiva lo que interesa de un creador o de un artista es su punto de vista, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo he intentado escribir sin ego, es decir, sin apuntarme a mí, ¿no? O sea, pero sí desde el yo profundo. Es decir, que escribir este libro ha supuesto un verdadero ejercicio espiritual de purificación, ¿no? De purificación de mi mirada, de mi corazón, ¿no? O sea, intentando en el fondo siempre he intentado, pero ahora de manera mucho más directa, ¿no? O sea, que el lector no se quede en Pablo Dors, porque Pablo Dors no tiene mucho interés, lo digo como lo siento, o sea, decir, y en cambio llegue, ya no digo a Jesús o a Cristo, ¿no? O sea, sino llegue al núcleo de sí mismo, que eso sí que tiene mucho interés para cada lector, ¿no? O sea, decir que... Entonces, en ese sentido, en fin, no sé si queda muy bien que lo diga, ¿no? Pero es un libro que nace del amor, de un intento de olvido de mí mismo y de entregar algo que realmente pueda ser un instrumento de trabajo y de gozo, ¿no? O sea, para los lectores, ¿no? Porque, y así quiero entregarlo, ¿no? O sea, como un acto de amor. Porque este es un libro en el que, como hemos dicho, tú te enfrentas a las situaciones mayores, pero y que nace, o sea, se publica en un momento de pandemia, en un momento muy, muy difícil para la mayoría de nosotros, pero que tú has estado escribiendo durante los últimos años. Sí. O sea, este no es un libro escrito durante la pandemia, ¿no? Sí.
No, evidentemente no es un libro, o sea, cuando decidí hace ya 3 o 4 años titularlo Biografía de la Luz, inmediatamente pensé, pues seguramente hay personas que crean que esto es una estrategia comercial, ¿no? O sea, es un libro que es la continuación natural, no estratégica, de Biografía del Silencio, y bueno, se han conjurado los astros, ¿no? Vamos a decirlo así, para que nazca en un momento de oscuridad social con la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que ha nacido cuando tiene que nacer, ¿no? Porque seguramente ahora es cuando más necesitados estamos de luz, ¿no? Y de esperanza, ¿no? O sea, porque abrimos el periódico, encendemos el televisor y vemos tantas noticias oscuras, ¿no? Ponemos siempre el dedo en el tren que descarrila y no en los centenares que llegan a su hora, puntuales y bien, ¿no? Yo creo que nos hace falta una esperanza, pero no una esperanza baladí o ingenua, en fin, naif, ¿no? Sino una esperanza con un fundamento, ¿no? Y bueno, pues con modestia, repito, pero pues aquí busco ese fundamento para la esperanza, ¿no? O sea que eso, la esperanza, es lo que se va a encontrar el lector en Biografía de la Luz. No solo, porque ¿Y también... qué más? Eso te iba a preguntar. Sí, bueno, yo creo que es un libro que quiere ser también acicate, quiere ser también estímulo, ¿no? Es decir, que no es un libro complaciente, es un libro que quiere meter el dedo en la llaga, en mi llaga, en tu llaga, en lo que nos duele, en lo que no nos gusta. O sea, porque yo creo que habitualmente proyectamos los problemas fuera, siempre buscamos responsables, pues, no sé, en los políticos, en la iglesia o en quien sea, ¿no? O sea, y este libro lo que hace es ese dedo que apunta afuera, pues apuntarnos a nosotros, ¿no? Para ver qué tenemos que cambiar, ¿no? O sea, cómo poder vivir con mayor profundidad, ¿no? Con mayor hondura, ¿no? Más a la altura de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque yo tengo una esperanza demencial en que realmente tenemos muchas posibilidades pero no es una esperanza sin fundamento, sino que es que yo veo que hay una gran potencial de belleza y de bondad en todas las personas, ¿no? O sea, simplemente se trata de ponerles en la plataforma para que esto sea posible, ¿no? Y bueno, ya digo que esto quiere ser una colaboración para generar un poco de mejor rollo, ¿no? O sea, no todo es tan oscuro, ¿no? O sea, muy bien, pues... Bueno, como hemos planteado 25 o 30 minutos y además en Instagram, también en las redes, no conviene extenderse mucho, porque lo importante es la lectura del libro, ¿no? La lectura en silencio, ese silencio que nos provocan y que nos producen los libros, ¿no? Hay muchos amigos que están esperando para que Pablo les pueda firmar los libros. Y hay alguna cuestión, pero más que preguntas, pues han salido comentarios acerca de la poesía, precisamente, ¿no? De la forma poética en la que está escrito este libro, una escritura clara, sencilla, poética, llena de sabiduría, ¿no? Es lo que apuntan. O sea, a mí me gusta mucho, o sea, para mí es una obsesión la claridad y la simplicidad, ¿no? Es decir, que siempre busco, porque al fin y al cabo, o sea, no se escribe solamente para comunicar, se escribe también para comprenderse a uno mismo, ¿no? O sea, que la escritura es un ejercicio de indagación, ¿no? Y hay comunicación, pero hay revelación, te descubre cosas que no sabías, ¿no? Y yo siempre, ante libros muy complejos, porque creo que lo espiritual es sencillo, ¿no? O sea, esto no significa que no sea poliédrico, que no haya muchos matices, ¿no? Pero para mí una cosa muy importante es que que sea muy legible, ¿no? Que uno se puede identificar, que el objeto artístico, el libro en este caso, sea un espejo de tu identidad, ¿no? Que es una bonita definición, yo creo, de lo que es la obra de arte, lo que aspira a ser, ¿no? Y también quiero decir que he seguido formalmente, no solamente de contenido, sino formalmente la propia estructura y el propio estilo de los evangelios, ¿no? Que no es exactamente una novela, tampoco es exactamente un ensayo, sino que es una sucesión de episodios que abren horizontes, ¿no? Pues también Biografía de la Luz es una sucesión de episodios ordenada, cada capítulo es un itinerario espiritual, se pueden leer con independencia o todos seguidos, ¿no? Que respeta este estilo, porque me parece que es muy poderoso, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo II, muchas gracias, Joan Tarrida, muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta presentación a través del Instagram de la librería Alberti, en los encuentros en casa, encuentros en Alberti en casa.
vayamos hacia la luz, ¿no? Busquemos esa luz en la buena literatura, en los buenos libros de Galaxia, en la buena literatura que hace Pablo II, sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí está a la disposición de todos los lectores y enhorabuena a los dos, es un bonito día hoy. Muchas gracias y una luz que no margina o niega la oscuridad, sino que la integra y la abraza. Pues ahí está, con la oscuridad también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Ya sabéis que esta grabación después estará en nuestro canal de YouTube, en el canal de la Librería Alberti, que lo podéis compartir y mirar y escuchar tantas veces como queráis. Así que muchas gracias a todos. Hasta otro rato. Gracias.